Y en esta hora pues quiero traerle el consejo de la palabra, y el título de este mensaje se dice: Dios se revela. Dios se revela. Dios constantemente está revelándose a nosotros, queriendo tener relación con nosotros, queriendo tener una cercanía con cada uno de nosotros. Él no quiere tener una relación distante, sino una relación cerca, que nosotros le conozcamos, que podamos sentir el palpitar de su corazón y poder recostarnos en su pecho, caminar tan cerca de Él que Él pueda susurrar en nuestros oídos su perfecta voluntad. Y Dios siempre ha deseado tener este tipo de relación con nosotros. Si vemos en el libro de Ezequiel, versículo 24 del capítulo 28, usa una frase allí: entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. Y a través de todo el libro de Ezequiel nosotros vemos que Dios usa esta frase: entonces van a saber. Entonces, ¿cuándo será que nosotros vamos a realizar que ese Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros? Y vamos a saber su poderío, su majestad. Y a veces nos damos cuenta de estas cosas cuando pasamos momentos difíciles. Dios revela su poder sanador, su poder de provisión en nuestras necesidades, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos testificar de esto. Y esta frase, cuando la vemos allí, puede significar varias cosas. A veces se usa en el contexto de que la bendición de Dios había sido prometida a Israel, y ese Dios que había prometido había cumplido. Él les había prometido llevarlos a una tierra prometida que fluía leche y miel. Y aunque habían pasado cientos de años, Dios no se olvidó de su promesa. Y ese Dios también se ha revelado a nosotros, y hay promesas sobre nosotros, nuestra familia. Y quizás aunque Él se tarde, Dios no se olvida. Aleluya. Otras veces puedes decir que dicen los comentaristas, que esta frase significa, puede ser juicio que se avecina, y sabemos que un día pronto la trompeta va a sonar y que la iglesia va a ser levantada, y que los que han rechazado el mensaje de salvación pues tendrá que atravesar momentos difíciles en esta tierra, y vendrá un juicio para ellos también. Entonces queremos sonar la trompeta para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que es el corazón de Dios. Pero Dios se revela aún cuando no lo estamos buscando. Y vemos esto, que no solo se revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela, y le entrega una nación que sale de sus lomos, pero también se reveló a Moisés allí en Éxodo capítulo 3 verso 6. Él le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hace? Cubre su rostro porque tuvo miedo. Moisés salió ese día al desierto desapercibido, que habría una zarza que iba a captar su atención. No sé si ya tienes tiempo de servir al Señor y puedes hacer memoria, o quizás estás aquí por primera vez, o quizás nos estás escuchando por las redes sociales en este día. Pero Dios tiene una cita divina con nosotros, un momento en el cual Él se revela a ti. Quizás tú no estabas activamente buscándole, pero Dios sí estaba activamente persiguiéndote, buscando el momento para revelarse a ti, captar tu atención, como lo hizo con Moisés. Esa zarza ardía y él llega, y Dios le dice esto. Pero lo peculiar es que como él no tiene relación con Dios, él cubre su rostro. Pero vemos 30 capítulos después, allí en el libro de Génesis, capítulo 33, verso 11, que dice que él entra en la tienda para reunirse con Dios como lo solía hacer. Verso 11, si está conmigo en Éxodo 33, 11. Y dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara
como un amigo? ¿Será que tu relación con Dios y esa revelación de Dios te ha llevado a esa relación tan cercana? Ya Moisés no tenía miedo de acercarse y conversar con su amigo, sino que él estaba allí cara a cara conversando con él. Pero no solo estaba él, sino dice la escritura que afuera estaba un joven llamado Josué, hijo de Nun, que estaba allí aprendiendo de él. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú tienes esa relación estrecha porque Dios se ha revelado de ti, ¿a quién estás trayendo para que también tenga relación con Dios? ¿A quién invitas para que también vaya cerca y conozca a ese Dios que también quiere revelarse a ese joven, a esa joven? Y quizás las personas están tan cerca que viven en tu casa. Este día quiero hablarte de 4 maneras que Dios quiere y se revela a nosotros. Primeramente, Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza. Es la belleza de la naturaleza, de esa palabra no escrita. Dios se revela a cada uno de nosotros. Salmos 19:1 nos recuerda que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros, si observamos la diversidad no solo de topografía, sino en la naturaleza, si a ustedes, las damas que le encantan las flores, cuán diversas son las flores como somos nosotras. Diferentes tipos, diferentes colores, ¿verdad? Pero cada una de ellas Dios las hizo, representando que Dios no es un Dios que podemos poner en un molde, sino que Dios tiene diversidad en la creación, como en los seres humanos, como las maneras que Él trata y se revela a nosotros. Si nosotros vemos a las clases de animales, las estrellas, las galaxias que gracias a los telescopios podemos observar, es imposible negar que hay un creador. Es imposible decir que hubo una gran explosión y tanta diversidad en las clases de la ciencia, tanto en las flores, los animales y las estrellas, que esto solo explotó. Porque yo he visto muchas explosiones y nada bueno sale de eso. Pero qué bueno que cuando vemos que el salmista está reflejando y dice, aunque no está escrito, cuando veo tu creación, cuando veo las estrellas, no puedo negar que hay un creador, que hay un Señor, que hay un Dios que lo hizo todo. Génesis capítulo 1 comienza diciéndonos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted ve las estaciones del año, ve las nubes que se forman y los diferentes ciclos que tiene la naturaleza, nos lleva a ese principio que Dios lo hizo todo. Que Dios creó lo que está en los cielos y debajo de los cielos, y todo lo hizo para que nosotros lo disfrutase y diera testamento y gloria a Él. Y el verso número 2, si usted está en Génesis capítulo 1 conmigo, no solo nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y el verso 2 nos dice en qué estado estaba la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía. Y así estaba nuestra vida antes que llegara Dios. Estaba desordenada, estaba vacía y no tenía propósito. Pero qué bueno que en la segunda parte de ese verso la palabra registra que el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas. Y yo quiero alentar tu alma en este día. Si hay caos en tu familia, si has recibido un diagnóstico del médico que quizás no es favorable, el Espíritu de Dios todavía está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo caos que ha tocado a tu puerta, para traer orden, para traer su bendición, para glorificarse a través de tu vida. Yo recuerdo estar en una cama de hospital y haciendo memoria, celebrando con ustedes el milagro de Isabela. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios con usted juntos? Por lo que Dios ha hecho en esta bebé, recordando que yo
tenía a mi hija menor en una situación así precaria, que los médicos no la aseguraban, que nos decían solo un milagro. Porque los bebés generalmente nacen con la habilidad de tragar, no hay que enseñarlo, no hay que ponerle ningún tipo de terapia ni enseñanzas. Usted le pone ese biberón o si las mamás que están amamantando lo ponen en su pecho y ese niño sabe tragar y su sistema de esófago trabaja. El de mi hija no trabajaba. Ella no regulaba su temperatura. Muchas de las cosas que nuestro sistema está creado o diseñado a hacer, automáticamente su sistema no lo hacía. Entonces el médico me decía, no hay esperanza. Si por mucho le ponemos un tubo aquí para que la alimentes, pero eso tampoco garantiza las otras complicaciones que ella tiene. Y cuando yo llegué a este verso, la palabra de Dios inspiró confianza de que ese Dios que trajo en medio de ese caos orden a la tierra, orden al universo, iba a traer orden y paz en medio de esa tormenta que se había avecinado a nuestra familia. Dios está en los negocios. De lo que nosotros llamamos imposible, Dios no conoce esa palabra. Esa no está registrada en su diccionario, porque su palabra nos recuerda en el libro de Jeremías, en el libro de Mateo y de Lucas, que para Dios no hay nada imposible. Déselo fuerte en esta mañana. Celebre que Él es bueno y para siempre su misericordia, y que a través de la naturaleza revela su poderío para fortalecer nuestra fe. Luego los versículos del 3 al 10, Dios forma lo que hay. En el verso 3 comienza diciendo, Dios dijo, sea que la luz, y fue la luz. Y el resto de los versos tienen este mismo patrón. Dios dice y fue. Y se hizo. Y cuando yo terminé de leer eso, el Espíritu Santo me dijo, ¿será que cuando yo hablo a tu vida, tú obedeces con esa misma prontitud? Porque yo hablo mi palabra a la creación y obedece, y lo que yo digo se hace y se cumple. ¿Y cuántas veces llega la palabra a nuestra vida y empezamos a analizarla? A ver si podemos creer, a ver si esto y si lo otro y cómo. Yo no quiero en ese día que tú pongas tu confianza en el cómo, sino en el quién está haciendo la promesa. En ese Dios que cumple, en el fiel, en el todopoderoso, en el que llega a tiempo. Número 2, Dios se revela a sí mismo en su palabra escrita. Cuán importante es atesorar y leer esta palabra. Es verdaderamente martillo que quebra en dos la piedra de nuestro corazón. Es verdaderamente miel en los momentos amargos de la vida. Es fortaleza para nosotros, es escudo, es nuestro todo. Y el salmista la describe de esta manera. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. En los momentos más oscuros de mi caminar ha sido la verdad de esta palabra que me ha sostenido. Hace 18 años que estoy viviendo adicionales en este planeta Tierra. 18 años atrás el médico entró a mi sala de hospital después de 2 meses allí. Ellos haciendo todo lo que médicamente ellos sabían hacer. Y él entró y me dijo, señora y señor Marroquín, mi esposo estaba allí, no hay nada más que podamos hacer. Nuestro almacén médico lo hemos exhaustiado, lo hemos ya usado todo. He traído médicos de alrededor del mundo para ver este caso y no hay nada más. Lo último que hicimos fue paralizar su sistema central nervioso para ver cómo la ayudamos, y yo pasé semanas como un vegetal en esa cama y me dijo, no hay nada que hacer. Como pastores por 20 años nosotros habíamos escuchado diagnósticos fuertes
de nuestros miembros habíamos navegado por dificultades con familias de nuestra iglesia, pero hay algo diferente cuando es usted que está tendido en esa cama, cuando es usted que recibe ese diagnóstico. Y yo le dije, Señor, hasta aquí llegamos. ¿Será este el final del camino? Y en ese momento oscuro verdaderamente fue la palabra de Dios que guió mi pensamiento. Fue la palabra de Dios que me sostuvo. Dice su palabra en el Salmo 28:7. Dice que yo puedo confiar en aquel que es mi escudo y mi ayudador. Y son esos momentos oscuros donde a veces no vemos, donde vamos a poner un pie enfrente del otro. Que es esta palabra, como dice el salmista, fueron tus palabras mi pan de día y de noche, cuando me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios cuando la tragedia toca a nuestra puerta? Su palabra escrita nos revela, está contando la fidelidad de Dios, está marcando y deja ahí para que nosotros regresemos a recordarle a nuestra alma lo que yo le recordé a mi alma en este día. En aquel día yo le dije, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios, porque Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordia, el que rescata del hoyo tu vida, el que pone tu pie sobre peña. Aún en los momentos difíciles Él pone cántico nuevo en nuestro ser. Esa palabra que es un espejo recordándonos que Dios en ningún momento nos ha dejado. Esa palabra que podemos ver desde Génesis, Apocalipsis, que registra una carta de amor, una carta de cuidado, de provisión para su pueblo y para nuestras vidas. Y el salmista nos lleva allí al Salmo 19, donde me voy a detener unos minutos con ustedes, para recordarnos que esta palabra escrita, el salmista no solo declara su grandeza al principio del Salmo 19, diciendo, mira, si yo fuera a dudar de ti, la naturaleza, los cielos cuentan tu gloria. Pero si se me olvidara, hay una palabra escrita que me lo recuerda, que está allí para servir de testigo a mi vida. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa ley vivifica. Los testimonios de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a nuestros ojos. ¿Cuántas veces estamos en problemas y dificultades y nuestra vista se nubla? No podemos ver. Ayer yo compartía con las damas y les decía que a la altura de Éxodo capítulo 6, verso 9, el pueblo, después de haber esperado 400 años para ser libertado, llega Moisés y les da la noticia que habían esperado. Pero ahí dice, por la congoja de espíritu, por la tristeza, sus ojos, su vista se había nublado. Y aunque le estaban diciendo, vamos a salir, su mentalidad de esclavos no procesaba que finalmente la respuesta a sus oraciones había llegado. Muchas veces la respuesta está y nosotros seguimos diciendo, ¿y Dios dónde tú estás? Dios, y Dios te está hablando a través del pastor, a través de la pastora, a través de su palabra, a través de tantas cosas. Y Él te dice, yo estoy aquí, aquí está mi mano. Susténtate en mi palabra. David nos dice que la creación nos dice mucho acerca de Dios, pero su palabra nos dice mucho más. Una de las razones que la palabra es tan poderosa es porque revela, es una revelación mayor, porque queda plasmada allí. Nos revela cómo el amor de Dios y el pacto, tal como revela la estructura de este salmo, los primeros 6 versículos hacen referencia al Él, la palabra E-L. La palabra genética para describir a Dios en el idioma hebreo. Pero también lo describe como Elohim,
utilizada en este salmo. Sin embargo, en los versículos del 7 al 9 que estábamos leyendo hace un momento, hace referencia a la palabra de Dios, Yahweh, que es nuestro Dios, nuestro Señor. El Señor de amor, el Señor de fidelidad y el Señor de pacto. ¿Será que Dios a través de su palabra se ha revelado a tu vida como a la mía, como el Dios de amor, el Dios de fidelidad y el Dios que cumple su pacto y sus promesas a cada uno de nosotros? Nosotros vemos que la primera parte de allí del Salmo 19, verso 7, nos dice que la ley de Jehová es perfecta, contiene todo lo que nosotros podemos necesitar para seguirle fielmente. Y dice que convierte el alma. Esa palabra convertir se puede entender mejor usando la palabra vivificar, revivir. Es decir, que da nueva vida a nuestra alma. En primer lugar, esta palabra viene a vivificar, a revivir las áreas muertas. Dice que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero llegó esta palabra de Dios, llegó Dios y nos tiene ahora en su luz admirable. La palabra de Dios es restauradora, sana en su totalidad, garantiza la purificación de nuestros pecados y nos alumbra el camino a seguir para ser fieles al Señor. Da testimonio de quién Él es. Charles Spurgeon dice lo siguiente: el más sabio es aquel que lee tanto el libro del mundo, de la naturaleza, como el libro de la palabra. Ambos volúmenes vienen del mismo autor, mi Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor. Qué lindo como lo dice Charles Spurgeon. Debido a que hay muchas personas que tienen tanta incertidumbre, a veces tenemos muchas personas con una educación o crianza sencilla, pero la sabiduría tremenda que adquieren cuando leen esta palabra puede compararse con muchos universitarios, aunque yo respeto a aquellos que están estudiando y los celebro. Un aplauso a aquellos que se esmeran por estudiar. Pero esta palabra, esos preceptos, alumbran nuestro corazón, iluminan nuestros ojos, limpian nuestro camino y nos ayudan a caminar en la veracidad de su palabra. Yo quiero recordarte a ti y a mí que aunque encontramos la palabra de Dios como sinónimo en muchos aspectos de este corto pasaje, dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová, se refiere a la misma palabra que Dios dejó para nosotros. Tercero, la palabra de Dios se revela a través de su palabra viva, Jesucristo. Jesús vino a la tierra pleno Dios y pleno hombre. Un concepto difícil para muchas personas de entender. Dice que en el principio era el verbo en acción y el verbo era con Dios y el verbo sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, pero en esos últimos días, ese verbo que se revela, si usted va a Hebreos capítulo 1, esos primeros versículos nos dice que Dios se había revelado de muchas maneras a través de los tiempos, a través de los padres espirituales, de los profetas. Pero en estos días, Él escoge revelarse a través de Jesucristo a nosotros. Ese verbo hecho carne que escogió nuestro lugar en la cruz por amor, para asegurar una eternidad a su lado. Él pagó el precio. Ese heredero de todo y asimismo Dios y hombre para garantizar nuestra redención.
Hay un joven que se llama Marcos, que en la antigüedad, en su juventud, era ateo. Y él solía burlarse de los cristianos, porque él pensaba que ellos eran débiles y que usaban la Biblia como una muleta para recostarse. La Biblia es solo un libro viejo que tiene cuentos y fábulas, pensaba Marcos. Él se crió en un hogar secular donde no había religión, sino lo que predominaba era lo que decía la ciencia. Pero qué triste que Marcos no decía que la ciencia y la naturaleza, nadie le dijo que revela a Dios. Él pensaba que el éxito era en lo que él predeterminaba. Pero llegó el momento, como Moisés, que Dios se revela a la vida de este ateo. Al final de cumplir sus 25 años, había perdido su trabajo, estaba en un estado de depresión y ansiedad. Una relación que tenía de noviazgo, pronto a casarse, se deshizo. Él se encontraba en lo más bajo, batallando, ¿qué haré? Cuestionándolo todo, cuestionando la vida, porque nada tenía sentido. Una amiga de la cual él se burlaba, compañera de su trabajo, había dejado la Biblia un día que él le hizo el favor de proveerle transporte. Él se había olvidado y ese día encontró esa Biblia en la parte de atrás del asiento de su carro. Él la tomó y se fue y se sentó en un banco del parque, cuestionando su vida y cuestionando la existencia de Dios. Y dice su historia que él abrió esta palabra y justo cayó al libro de Juan capítulo 1. Y él estaba escaneando y leyendo, pero sin pensar. Cuando estas palabras traspasaron su corazón, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la pudo vencer. La oscuridad que estaba amargando y cubriendo su vida, la luz de la palabra, dice él, que penetró. Y que en ese momento, cuando esa palabra entró, algo se rompió dentro de él. Algo se quebrantó en su alma y él sintió algo en su interior. Él quedó inmóvil, no entendiendo completamente lo que se había llevado a cabo en su espíritu, en su alma y en su vida. Pero algo él estaba cierto, que algo había cambiado. En los próximos meses él se devoró el libro de Juan. Él se devoró toda la porción de esa palabra. Era como un niño hambriento comiendo. Y la persona de Jesucristo, su fuerza, su misión, su compasión, su claridad, fue tomando el centro de la atención de Marcos. Él lloraba y gemía al leer esa palabra, porque el Espíritu Santo, él empezaba a entender de la oscuridad en la cual él andaba y ahora la luz y la esperanza en la cual él tenía. Él empezó a tener esperanza nuevamente. La palabra hizo tal impacto en su vida que el día de hoy Marcos es pastor. Désela grande y fuerte al Señor. La palabra de Dios, dice Marcos, me encontró en oscuridad y me mostró el camino de luz y de verdad. La palabra que es Jesucristo se sigue revelando en corazones cada día. Punto número 4 para concluir. Dios quiere revelarse a los demás a través de nosotros. ¿Será que Dios tiene oportunidad de revelarse a otros a través de nosotros? Dice el salmista: sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío y roca mía, mi redentor. ¿Cuál es la meditación de tu boca? Los dichos de tu boca, perdón. ¿Y cuál es la meditación de tu corazón? A Josué se le dice que medite en el libro de día y de noche,
para que todas las cosas te vayan bien y te haga prosperar. Josué 1:9. Pero léase todo el capítulo, no se quede allí. Vez tras vez el salmista nos invita a meditar. ¿Qué es meditar? Tomar algo y repetirlo en nuestra mente. Quedarnos allí y saborearlo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Pablo invita y dice: ¿en qué debemos pensar? En todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso es lo que tenemos que pensar. Pero la mente, el campo de batalla más grande del enemigo, a veces lo llenamos con otras cosas. Lo que estamos meditando no es la palabra de Dios que nos fortalece y vivifica nuestra alma, sino en otras cosas. Y el enemigo se sirve para traer duda, para traer depresión, para abrumarnos. Así como el pueblo de Israel, que cuando les llegó la noticia que finalmente iban a salir de la esclavitud, no la pudieron procesar ni aceptar por la congoja de espíritu. Dios quiere revelarse a las personas en tu vecindario, en tu trabajo, en tu lugar, en tu plantel estudiantil. Dios quiere revelarse a través de ti, pero como tú vives y los dichos de tu boca impactan a las personas que están a tu alrededor. Pablo le dice a los corintios que nosotros somos cartas abiertas. Dice: vosotros sois cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué clase de cartas están leyendo tus vecinos? ¿Qué clase de cartas están leyendo tus compañeros de trabajo? ¿Qué clase de cartas están leyendo en tu misma casa, en tu hogar? Si Dios dice en Hebreos capítulo 8, verso 10, dice que Él mismo va a escribir su ley en nuestro corazón. Permite que la revelación de la palabra de Dios se escriba con tinta del Espíritu Santo para que no se borre jamás del corazón tuyo. Y que otros puedan leer esa carta de amor a través de tus hechos y de tus dichos. Cuando pensamos en la misión de Dios, cuando pensamos en la revelación que Dios hace a la humanidad de Jesucristo, hay una misión para nosotros que debemos de abrazar. Es la misión de Dios y es nuestro privilegio unirnos a Él para que el mundo pueda comprender y entender su amor. Hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en mente cuando pensamos en que nosotros somos portadores de esta carta de amor al mundo. Tenemos que ver que hay un aspecto teológico, que hay un estudio de la palabra de Dios que nosotros vivimos a diario. Esta palabra no es solo para leerla, sino que nos lea a nosotros. Que sea un espejo para decirnos las cosas que debemos corregir, que no representan bien a nuestro Señor y Salvador. Hay una teología que nosotros abrazamos y entendemos que Dios tiene en mente a cada ser humano y quiere traerlo a Él. Por eso Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera Dios amó al mundo, que envió su Hijo para que ninguno perezca, ¿verdad? Sin duda Dios quiere revelarse a la humanidad y quiere desarrollar en nosotros una actitud bíblica centrada en la persona de Jesucristo, para que nuestra misiología sea una la cual proclame a Jesús en todo espacio. Lo dice Mark Halstenford. Necesitamos conocer la historia y la cultura de nuestro medio ambiente para poder transmitir a Cristo. En Juan capítulo 4 nos dice que Jesús dice: era menester pasar por Samaria. Era importante que Él tuviera allí porque Él tenía una cita. ¿Con quién te estás reuniendo tú regularmente para dar vida? Esa agua de vida eterna que sale de nuestro interior para dar palabras de vida eterna a otras personas. Jesús entendía que cuando Él le pidió agua, ella le dice: ¿por qué tú
siendo judío, me pides a mí, una samaritana, que te dé de beber? Jesús entendía, debemos procurar entender la parte histórica y cultural de las personas que nosotros le ministramos. Pero también hay una estrategia que debemos desarrollar. Y yo sé que ustedes como iglesia tienen muy plasmado estructuras, y yo les celebro un aplauso a este lugar, a sus pastores y a sus líderes, por la intencionalidad de tener una estrategia, como la dice en Lucas capítulo 10 verso 1, que continuamente están enviando, continuamente están haciendo discípulos y enviándolos. Ahí en Lucas capítulo 10 verso 1 dice que Él envió otros 72 a los lugares donde Él pretendía ir, donde adelante de Él, Él envió los discípulos. Y yo sé que ayer en la parte, a unos hermanos estuvieron saliendo a visitar, a evangelizar. Un aplauso a aquellos que salieron el día de ayer a los lugares, a llevar la palabra, a llevar buenas nuevas. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener un plan. ¿A quién le voy a predicar? ¿Dónde voy a depositar esa palabra? Jesús cruzó las fronteras teológicas, culturales e históricas para redimir a una mujer samaritana, y abrió la puerta para que tanto los judíos como los samaritanos pudiesen tener una relación con Él. Ella regresa y le dice a la gente de su aldea: ven y conoce a un hombre que me lo ha contado todo. Y ellos entonces no solo creyeron por la palabra de la mujer, sino porque pudieron tener una relación con el mismo Jesús. Yo sé que Dios se ha revelado a ti de muchas maneras. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio caminar, nuestro propio testimonio, nuestra propia jornada de fe. Pero Dios quiere que tengamos una intencionalidad al leer esta palabra. Que no permitamos que el enemigo use el campo de batalla de nuestra mente para traer duda en aquel Dios que prometió. Pero también quiere que tú y yo seamos las cartas abiertas en nuestra comunidad.